Hay lugares que guardan historias y hay otros que parecen guardar secretos. En el corazón de la Ciudad de México existe un bosque que millones de personas recorren cada año. Familias enteras pasean por sus senderos, corredores entrenan desde muy temprano. Turistas visitan el castillo y cientos de personas disfrutan de sus lagos sin imaginar que bajo sus pies descansa una historia que comenzó hace miles de años. Este lugar es el bosque de Chapultepec, pero Chapultepec no es solamente un parque. Mucho antes de que existiera la Ciudad de México, este sitio ya era considerado sagrado por los pueblos que habitaron el Valle de México. Sus manantiales abastecieron de agua a antiguas civilizaciones. Sus árboles fueron testigos del ascenso y la caída de imperios. Y sus cuevas dieron origen a leyendas que han sobrevivido hasta nuestros días. Con el paso del tiempo, la historia comenzó a mezclarse con el misterio. Se habla de túneles ocultos que recorren el subsuelo del bosque, de cuevas relacionadas con el inframundo de la cosmovisión mexica, de construcciones abandonadas que muy pocos conocen, de exploradores urbanos que aseguran haber encontrado lugares completamente olvidados. También existen relatos sobre rituales realizados entre los árboles, extraños hallazgos en cuevas, sombras que aparecen durante la noche y rumores que siguen circulando en internet, como el de supuestos niños que emergen de las coladeras del bosque. Pero aquí es donde debemos hacer una pausa, porque una cosa son las leyendas y otra muy distinta son los hechos. En este video no vamos a presentar rumores como si fueran verdades. Vamos a investigar qué historias tienen un origen histórico, cuáles nacieron como parte del folclore de la ciudad y cuáles simplemente crecieron con el paso del tiempo hasta convertirse en mitos modernos. Porque cuando un lugar ha sido habitado durante más de 3000 años, es inevitable que la realidad y la imaginación terminen entrelazándose. Hoy vamos a recorrer ese bosque desde una perspectiva muy diferente. No como turistas, no como visitantes, sino como habitantes. Abriremos antiguos expedientes, revisaremos documentos históricos, conoceremos las leyendas más famosas y exploraremos algunos de los lugares más enigmáticos de Chapultepec, para intentar responder una pregunta que sigue despertando la curiosidad de miles de personas. ¿Qué es lo que realmente esconde el bosque de Chapultepec? Ponte cómodo, apaga las luces si te atreves y acompáñame a recorrer uno de los lugares más fascinantes, antiguos y misteriosos de toda la Ciudad de México, porque este apenas es el comienzo. Si uno observa Chapultepec desde el aire, lo primero que verá será un enorme bosque rodeado
por una de las ciudades más grandes del planeta. Pero basta con caminar unos cuantos minutos entre sus senderos para comprender que este lugar es mucho más antiguo que la ciudad que hoy lo rodea. Mucho antes de que existieran los edificios, las avenidas y el ruido del tráfico, aquí ya había vida. Los arqueólogos han encontrado evidencia de asentamientos humanos con miles de años de antigüedad, lo que convierte a Chapultepec en uno de los lugares con mayor continuidad histórica del Valle de México. No es casualidad que los antiguos pueblos eligieran este sitio. Aquí brotaban manantiales de agua dulce, había abundante vegetación y desde lo alto del cerro podía vigilarse una gran parte del valle. Con el tiempo, Chapultepec dejó de ser solamente un refugio natural para convertirse en un lugar sagrado. Los mexicas lo consideraban un sitio especial y un espacio donde la naturaleza y el mundo espiritual parecían encontrarse. Y quizá fue precisamente esa importancia la que dio origen a las primeras leyendas. Porque cuando un lugar permanece vivo durante miles de años, cada generación deja una historia nueva. Algunas terminan registradas en los libros de historia. Otras sobreviven únicamente en la memoria de quienes las escucharon. Con el paso de los siglos, gobernantes, soldados, exploradores, trabajadores del bosque y visitantes comenzaron a contar experiencias difíciles de explicar. Algunos hablaban de cuevas que nadie se atrevía a recorrer por completo. Otras mencionaban túneles construidos para transportar agua y conectar distintos puntos del bosque. Y conforme esas historias pasaban de una persona a otra, comenzaron a transformarse. Los túneles dejaron de ser simples obras de ingeniería. Para muchos se convirtieron en pasajes secretos. Las cuevas dejaron de ser formaciones naturales. Comenzaron a verse como entradas hacia el inframundo. Hasta el día de hoy, una de las preguntas más repetidas es ¿qué existe realmente debajo de Chapultepec? Y la respuesta resulta más interesante de lo que muchos imaginan. Debajo del bosque sí existe una extensa infraestructura subterránea. Hay antiguos acueductos, galerías de mantenimiento, conductos hidráulicos y espacios construidos en distintas épocas para abastecer de agua a la ciudad y mantener funcionando parte de sus servicios. Durante los últimos años, algunos exploradores urbanos han logrado documentar parte de esos lugares. Las imágenes muestran enormes pasillos de concreto, canales donde todavía corre el agua y estructuras que parecen sacadas de otra época. Sin embargo, esas exploraciones también dieron origen a nuevos rumores. Algunos comenzaron a hablar de una ciudad subterránea. Otros aseguraban que
existían kilómetros de túneles completamente desconocidos. Incluso aparecieron historias que afirmaban que personas vivían bajo el bosque o que algunos niños emergían desde las coladeras durante la noche. Hasta ahora ninguna de esas versiones ha podido comprobarse. Pero el simple hecho de saber que existe un mundo oculto bajo los senderos de Chapultepec ha sido suficiente para alimentar la imaginación de miles de personas. Y si el subsuelo ya resulta inquietante, las cuevas del bosque no se quedan atrás. Entre ellas existe una que destaca por encima de las demás. Una pequeña abertura en la roca que desde tiempos prehispánicos fue conocida como Zincalco. Para los antiguos mexicas, ese lugar representaba una entrada simbólica al Mictlán, el mundo de los muertos. No era una cueva cualquiera, era un sitio donde el mundo de los vivos y el de los espíritus parecían juntarse. Con el paso de los siglos, esa creencia nunca desapareció del todo, sino todo lo contrario. Fue transformándose. Las antiguas historias religiosas dieron paso a relatos de apariciones, sombras y sucesos extraños que todavía forman parte del imaginario de la Ciudad de México. Y Zincalco no es el único lugar rodeado de misterio. En la tercera sección del bosque existen barrancas, senderos poco transitados y cuevas que durante años permanecieron prácticamente olvidadas. Algunas exploraciones han encontrado restos de rituales, veladoras, figuras religiosas y en ciertos casos, restos óseos. Las autoridades han explicado que varios de esos hallazgos podrían estar relacionados con la cercanía del Panteón Dolores. Sin embargo, para muchas personas esos descubrimientos fueron suficientes para reforzar la idea de que Chapultepec sigue ocultando secretos que aún no comprendemos. No es extraño entonces que alrededor del bosque hayan nacido otras leyendas. La más conocida habla de la casa de la tía Toña. Otras mencionan nahuales que recorren los senderos al caer la noche. También existen relatos sobre brujas, perros negros de gran tamaño, voces entre los árboles y personas que aseguran sentir que alguien las observa mientras caminan completamente solas. La mayoría de estas historias nunca ha podido comprobarse, pero todas tienen algo en común. Nacieron en un lugar que desde hace miles de años ha despertado la imaginación de quienes lo recorren. Y quizá ese sea el verdadero misterio de Chapultepec. No que existan fantasmas escondidos entre sus árboles, sino que su historia es tan antigua, tan extensa y tan compleja que en algún punto la realidad comenzó a confundirse con la leyenda. Y cuando eso ocurre, es prácticamente imposible saber dónde termina una y dónde comienza la otra.
Después de recorrer la historia, las leyendas y los rumores que rodean al bosque de Chapultepec, es inevitable hacerse una pregunta. ¿Por qué precisamente este lugar? ¿Por qué de todos los sitios de la Ciudad de México es aquí donde se concentran tantas historias sobre túneles ocultos, cuevas misteriosas, apariciones, rituales y sucesos difíciles de explicar? Tal vez la respuesta no esté en un solo misterio, sino en la propia historia del bosque. Pocos lugares en nuestro país han permanecido vivos durante tantos años. Chapultepec ha visto pasar civilizaciones enteras. Fue un sitio sagrado para los pueblos prehispánicos. Abasteció de agua a una de las ciudades más importantes del continente. Fue hogar de gobernantes, escenario de batallas, y con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en el parque urbano más visitado de México. Cada una de esas etapas dejó huella, y cuando miles de años de historia se acumulan en un mismo lugar, también se acumulan los relatos, las creencias y las preguntas sin respuesta. Es cierto que muchos de los rumores que circulan hoy entre las personas no tienen pruebas que los respalden. Historias como la de los supuestos niños que salen de las coladeras, las apariciones captadas en fotografías o algunas experiencias paranormales siguen perteneciendo al terreno del testimonio y la leyenda. Pero también es cierto que Chapultepec guarda secretos completamente reales. Existen cuevas que muy pocas personas conocen. Existen estructuras subterráneas construidas hace décadas e incluso siglos. Existen hallazgos arqueológicos que siguen cambiando lo que sabemos sobre el pasado del bosque. Y existen rincones que hasta el día de hoy permanecen fuera de la vista de la mayoría de quienes lo visitan. Quizá por eso Chapultepec sigue fascinando tanto, porque no hace falta inventar historias para encontrar misterio. Su propia historia ya es extraordinaria. Y aún así, todavía quedan preguntas. ¿Cuántos túneles existen realmente bajo el bosque? ¿Qué función tuvieron todas esas cuevas? ¿Qué ocurrió en lugares como Sincalco antes de la llegada de los españoles? ¿Cuánto de la leyenda de la tía Toña tiene algún origen en un hecho real? ¿Y cuántas historias que hoy parecen simples rumores comenzaron hace muchos años con algo que realmente ocurrió? Tal vez nunca podamos responder todas esas preguntas, pero mientras existan documentos por revisar, lugares por recorrer y testimonios por investigar, Chapultepec seguirá siendo uno de los sitios más enigmáticos de la Ciudad de México. Porque algunos lugares no solo conservan su historia, también conservan sus misterios. Y esto fue apenas
El primer expediente. En los próximos videos vamos a investigar cada uno de estos misterios por separado. Entraremos en la historia de los túneles ocultos de Chapultepec. Conoceremos el verdadero origen de Zincalco y la leyenda del inframundo. Analizaremos qué hay detrás de la historia de la casa de la tía Toña y revisaremos muchos otros casos que quedaron abiertos en este recorrido. Así que, si te gustan las historias donde la historia, la arqueología y el misterio se encuentran, este canal es para ti. Suscríbete y activa la campana porque la próxima investigación ya está en camino y no querrás perdértela. Y ahora quiero leerte, de todos los misterios que conocimos hoy, ¿cuál te gustaría que investigáramos primero? Los túneles ocultos, la cueva de Zincalco, la casa de la tía Toña, las cuevas con restos humanos, o hay alguna otra historia de Chapultepec que conozcas y que creas que merece aparecer en esta serie. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Leo absolutamente todos. Y muchas veces las mejores investigaciones nacen precisamente de las historias que ustedes comparten. Si este documental te gustó, compártelo con alguien que crea conocer Chapultepec. Porque estoy casi seguro de que después de verlo descubrirá que el bosque más famoso de México todavía guarda muchos secretos que muy pocos conocen. Gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto en el siguiente expediente.